Y bueno, mis queridos amigos y estimados cracks, estamos aquí listos para un nuevo día de información, trabajo, Real Madrid. Hay un poco de contraluz raro aquí atrás, pero bueno, es que estoy usando un PC de doble monitor y bueno, la verdad es bastante genial. Aquí me estoy viendo yo, aquí estoy viendo lo que vamos a ver. Pero bueno, es algo diferente y la verdad vamos a ver qué tal ha quedado. No se preocupen que en las próximas horas ya debería estar en mi casa por fin. Lo siento muchísimo, sé que les jode mucho el tema de que el audio ha disminuido la calidad considerablemente, pero bueno, créanme que las personas que me han estado apoyando incluso en estos momentos en los que se me olvida el micrófono, pues bueno, vamos a seguir creando contenido de calidad. Y ojo porque bueno, vamos a revisar varias cosas, mis muchachos, que la verdad son más que interesantes, así que les voy a pedir lo de siempre que me acompañen hasta el final de este video porque viene bastante cargadito y la verdad es que lo vamos a disfrutar. Quiero que empecemos escuchando con algo de unas posibles ventas que puede tener el Fútbol Club Barcelona y que la verdad me parecen bastante interesantes. Así que bueno, muchísima atención. Quiero que veamos este pequeño clip a ver a cuántos de ustedes les sorprende esto que vamos a escuchar en breve. Vamos a darle play. ¿De cuántas salidas hablamos? No sé si tienes en la cabeza números entre cuántos pueden irse. Yo creo de tres jugadores Más, y uno. No, sí, siempre hablo de los importantes. Ah, vale. Sí, de los importantes. Sí. Y yo creo que uno nos va a sorprender muchísimo. Este nombre no lo puedo decir todavía, pero hay dos que se está hablando desde hace muchísimo. Uno es Frenkie de Jong. Si llegan a ofertar a Frenkie de Jong. Uno es, perdón. Frenkie de Jong. Ah, que no se había oído. Y luego está el tema de Araujo. Yo por mí, ojalá que se quede el resto de su vida, pero Araujo. Pero tienes un nombre que no puedes decir que va a sorprender mucho. Que le quieren... que si llegase una oferta de eso. Es increíble de verdad. Y una de las cosas que me parece curioso, mis muchachos estimados o mis queridos cracks, es el tema de cómo esta gente maneja absolutamente el relato. Es que es absolutamente de locos. Me gusta, por ejemplo, y me llama mucho la atención el hecho de Ronald Araujo. Les ha venido como anillo al dedo el rifirrafe este que ha tenido con Gundogan, porque van a decir no, que el vestuario estaba roto, que Araujo no estaba haciendo tal, les va a venir como anillo al dedo, es que no hay mejor manera de decirlo, y bueno, básicamente para intentar tapar de que no es que necesitan dinero, necesitan vender a jugadores franquicias, sino que lo que pasa es que Araujo tiene un problema con Gundogan, incluso si sale Gundogan, van a decir que los dos tenían que salir, o sea, es una cosa sencillamente de locos, y bueno, lo de Frenkie de Jong lleva mucho tiempo intentando hacerlo, y ahora nos mandan al sinvergüenza de J. Jordi a que diga que realmente el Barça, si tiene una oferta, pues lo va a acabar vendiendo. Me parece increíble. Vamos a pasarnos otra vez a la pantalla porque quiero que escuchemos esto de Simeone. Y bueno, son este tipo de videos que, muchachos, nos dan 1000 horas de vida. Yo espero que ustedes también. Así que bueno, vamos a verlo aquí. Vamos a ponerle todo el volumen y escuchen esta maravilla. Ahora mismo en la clasificación están cuartos, el Madrid primero. La diferencia, la distancia a la que está el Atlético de Madrid son 20 puntos. ¿Se imaginaba una distancia tan alta? Y no, porque no tengo la bola mágica de saber lo que va a pasar. Es que es ridículo, vean lo ridículo y lo nervioso. Simeone es evidente que está visiblemente nervioso. El periodista le hace una pregunta, bueno, un poco con ciertas intenciones, pero tampoco me parece que le haya dicho algo excesivamente loco. Le he dicho la realidad que el Atlético de Madrid está a esta distancia del Real Madrid y me parece increíble de verdad lo nerviosos que están. Es que les estoy diciendo, no hay nada o hay muy pocas cosas en este mundo, muchachos, que sean mejores que ver llorar a esta gentuza. Es que no tiene ningún tipo de sentido, ningún tipo de comparación verlos llorar, visiblemente nervioso. Y bueno, obviamente él no se lo esperaba porque de verdad creía que podía ser una gran temporada. Me parece curioso de verdad lo de Simeone. Te los digo, les traigo este video única y exclusivamente porque me da la sensación de que este tipo de lloros, verlos así de hundidos, siempre va a ser un punto clave. Y bueno, una de las noticias de la semana, para no decir la noticia de la semana seguramente, es que Xavi se va a mantener como entrenador del Fútbol Club Barcelona, pero lo curioso de todo esto es que, bueno, miren lo que ha cambiado el discurso, les voy a colocar aquí en la pantalla, por supuesto, lo que ha cambiado el discurso, mis queridos estimados, en tan solo 3 mesecitos. Y bueno, ya voy a dar una explicación, vamos a escucharlo y ya les voy a decir algo que yo pienso. Les pertinents preguntes. M'agradaria anunciar doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. Ahir, quan ens reunim amb el president, li poso el càrrec a disposició. Crec que, sincerament, crec que el projecte
nostra, amb mi com a entrenador, ha de ser fins al 30 de juny. Ahora siento realmente todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado. La situación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel. Sientes que te faltan al respeto muchas veces, sientes que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible. Me siento fuerte, tengo ganas. El año que viene pues tendremos que lidiar, si la situación va mal, con todo esto. Es un tema de entorno, de club, de exigencia. Conozco el club, no era el motivo principal el entorno ni la presión. Si no se lo he dicho a los jugadores, mañana hablaré con ellos, hoy les he visto muy jodidos. Sí, els jugadors ja ho saben, de fet hem fet un dels millors entrenaments de la temporada avui, ens ha motivat, ens ha il·lusionat. ¿Tu decisión entiendo que es irrevocable pase lo que pase en la Champions, aunque la ganes? Sí. ¿No vas a cambiar de opinión? No, las circunstancias han cambiado y muchas veces lo ves de una manera y otras de otra, y por eso digo que rectificar, ¿no? Dicen que es de sabios, pues aquí estamos para esto. ¿Qué consejo le darías tú al próximo entrenador del Barcelona para que no le pase lo que te está pasando a ti? Mi consejo sería que disfrutara, pero es imposible. I a partir d'ara doncs, a treballar amb tota la il·lusió del món, amb aquesta estabilitat i content i agraït. Així que moltes gràcies a tots. Es que es un teatro total y absoluto lo que es el Fútbol Club Barcelona. Yo creo, sinceramente, muchachos, porque bueno, a ver, de decir lo siguiente, es imposible entrenar al Barça porque no lo disfrutas o por X o por Y, a saltar a decir que es el hombre más contento del mundo, porque prácticamente eso es lo que ha dicho. Hay muchísimas diferencias y no estamos hablando de una diferencia que era un escenario viable y Xavi lo arruinó, o Xavi y su equipo, que era por lo menos ganar la Champions. Decir, wow, Xavi gana la Champions, pues no tiene ningún tipo de sentido que se acabe marchando. Lo hubiese comprado el discurso. Pero que lo venga a decir después de los semejantes ridículos que viene haciendo, tengo una teoría. Tanto Laporta como Xavi sabe que tienen una relación que para ambos es bien. A Xavi parece disfrutar ser el entrenador del Barça y lo entiendo porque parece ser que es bastante culé y está muy bien. Y Laporta sabe que con otro entrenador como a Xavi, que el barcelonismo le exija absolutamente nada, va a tener un tiempo, un margen más para intentar revertir esta situación absolutamente lamentable a la que él mismo ha llevado a los culés. Eso para mí es una de las cosas principales. En segunda instancia, pues evidentemente el nivel económico, el tema económico influye muchísimo. Así que mi sensación es que esto estuvo todo el tiempo montado entre Xavi y Laporta para calmar un poco las críticas. No, ya Xavi se va a ir, no sé qué, no sé cuál. Es que me parece realmente un circo total y absoluto. Creo que era la primera vez en la historia que se ve algo tan lamentable. Y bueno, lo normal es que un club como el Barça sea el pionero en ese aspecto. Y para que ustedes me puedan entender lo que les estoy diciendo y el por qué esto de Xavi, vamos a escuchar 11 segundos, un video de 11 segundos que creo que va a explicar y le va a dar un poco la razón a lo que yo les acabo de decir. Escuchemos esto de este hombre que yo creo que es el propio, ¿cómo les explico? Es la persona que más vive en Narnia de todo esto, es que es absolutamente increíble. Voy a ponerlo aquí un poco más grande, allá porque tenía subtítulos y se estaba cortando, pero esto lo voy a dejar así. Entonces, escuchen estos 11 segundos absolutamente locos. Queremos que el Barça lo gane absolutamente todo. Y te digo, creo profundamente, de verdad, que el Barça lo puede volver a conseguir, a ganar todo, con el Xavi de entrenador. No, de verdad te lo digo. A mí que... Increíble, de verdad. Es lo que les estoy diciendo y es justamente... he necesitado 11 segundos para demostrarles que llevo la razón absoluta en ese aspecto. Estamos hablando de que los culés, obviamente, y esa parte que acaba de decir al principio lo entiendo, dice que quieren que el Barça lo gane todo, pero después sale con que piensan que el proyecto ganador es de Xavi. Es evidente que Laporta y J. Jordi tienen ahí una especie de vínculo, no sabemos exactamente de qué tipo de vínculos, pero es evidente que existe. Y obviamente va a ir ahí J. Jordi a intentar quitarle o limpiarle la imagen a Joan Laporta. Pero es que es absolutamente increíble. Es que el 70%, o sea, estamos hablando de que J. Jordi es probablemente, muchachos, el culé más seguido de todo el mundo. Entonces no es extraño pensar que la mayoría de los culés tienen este tipo de pensamientos. Y bueno, también los madridistas tenemos ese pensamiento de que Xavi es el mejor entrenador para el Barça. Vamos a seguir porque ya nos falta bien poco. Voy a escuchar ahorita otra cosa de J. Jordi, vamos a escuchar algo para el final de Sique Rodríguez y también vamos a escuchar esto rápidamente. Aquí,
esta exclusiva porque, bueno, evidentemente este ridículo monumental había que acompañarlo con un poquito de ilusión que seguramente les hace falta a los aficionados del Palancas, y escuchen este clip. De hecho, ya llevan semanas moviéndose. Aquí, bueno, hemos contado el tema de Bernardo Silva, vamos a ver qué pasa con él, es un deseo expreso de Xavi, también el de Joshua Kimmich, que acaba contrato en un año, es una posición que quiere reforzar el técnico también, tiene otras opciones ahí, pero hace días, a mí me dicen aproximadamente hace 10 días, se produjo una llamada dirección Alemania preguntando por un jugador. Alemania. La llamada fue a Alemania, concretamente a Múnich. Y no preguntaron por Kimmich. Es un jugador que crea consenso en el Barça, que también acaba en un año, si no sería prácticamente imposible su fichaje, y que tienen la sensación de que quiere salir del Bayern. Y el jugador por el cual el Barça se ha interesado en los últimos días y ha preguntado, no ha hecho ninguna oferta, ha preguntado, es Leroy Sané. Buen fútbol. Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba diciendo, es absolutamente increíble y se los repito, había que tirar de algo de ilusión por si había algún pequeño súbdito que no había quedado convencido con el tema este de Xavi y de Laporta. Había que tirar ese globo sonda para intentar tapar un poco la situación. Es cierto que Leroy Sané finaliza contrato pronto, pero lo cierto de todo esto, mis queridos cracks, es que es increíble, de verdad. Un lugar o un equipo que necesita vender probablemente a varios de sus futbolistas referencias por el tema económico. Ya están hablando de fichar a un futbolista que juegue en el Bayern de Múnich. Igual no me preocupa, nos vendieron esto de Lewandowski, finalmente lo consiguieron y creo que ha sido lo mejor que nos ha pasado como madridista, que fichen a Lewandowski, porque creo que Aubameyang con el paso del tiempo ha sido en estos años que ha estado Lewandowski en el Barça, ha sido infinitamente mejor un delantero centro que probablemente le hubiera dado muchísimas más cosas al Barça. Pero claro, como les digo, incluso ayer en este mismo programa se escuchaba a J. Jordi mandar este mensaje de que iban o el jugador que estaba más cerca de fichar por el Barça era Bernardo Silva. Es que me parece increíble de verdad. Pero bueno, como les estoy diciendo, hay un dicho que me encanta y siempre trato de repetirlo. Y es aquel que dice: cada quien tiene lo que se merece. Y lo siento mucho por mis amigos, mis familiares, que casi todos son del Barça. Ustedes sencillamente tienen lo que se merecen. Vamos a ver este clip rápidamente, que yo creo que es esencial para entender la evolución del culé. Vamos a colocarlo brevemente y vamos a entender la situación. Yo te conté que de chiquito era del Bayern Múnich, ¿no? Del City me dijiste. No, del Bayern Múnich. Pero me dijiste del City. El otro día mi viejo me dijo que no era del City de chiquito. Ah. Que era del Bayern Múnich. Ah, mira. Sí. De hecho, la primera palabra que dije fue Bayern Múnich. Son dos. Dije dos de una. Mirá. Sí. Qué inteligente. Así superdotado parece. Mirá. Sí. Raro, porque a vos no se te dan muy bien los idiomas. Y Bayern y Múnich, difícil. ¿Me salió? Mirá. ¿Me salió? Sí. Qué loco. Ellos trataron de que dijera mamá, papá. ¿viste? Agua. Claro. Sobre todo mamá, papá. Sí. ¿no? Y no. No. Yo dije Bayern Múnich. Wow. 2 meses tenía. ¿Eh? 2 meses de edad. 2 meses. Sí. Mirá. Parece que estaba en la teta de mamá. Y salí ahí con leche materna y dije Bayern Múnich. Un montón. Escupiéndole. Bueno. Dulcísimo. ¿Sí? Es increíble, muchachos, y creo que es perfectamente cualquiera de nuestros amigos culés, porque de verdad, lo que siempre he dicho, muchachos, y lo curioso de todo esto es que estamos hablando de que esta gente va a tener que apoyar durante 180 minutos a un equipo que le metió hace realmente bien poco 8 goles. Es que es lo que me parece absolutamente arrollador. Vamos a ir cerrando porque, bueno, quiero que veamos este clip y cerramos con lo de Sique Rodríguez.
que entiéndase es un periodista bastante serio, es un poco bufandero cuando le toca hablar del Real Madrid, pero creo firmemente que en líneas generales es un periodista bastante serio. Quiero que escuchemos este clip y finalizamos con la reflexión de Sique Rodríguez, que les recuerdo, es el periodista que destapó el tema del caso Negreira. Así que escuchen esto. ¿Barça? ¿Estás convencido? Estoy convencidísimo. Estoy convencidísimo. Que no hay mejor entrenador en el mercado que Xavi para este proyecto. Para la directiva para los que mandan en la directiva lo tenían clarísimo. ¿Te ha sorprendido o te ha convencido la rueda de prensa de hoy, tanto de Xavi como de Laporta? Sí, porque me la he creído. O sea, todo lo que se ha dicho me lo creo perfectamente. Es que es lo que nos vienen contando también. O sea, es que me lo creo, de verdad. Al final, todo el mundo, depende de la situación, a veces dudamos de lo que estamos haciendo y tal. Pues es que lo que le ha pasado a Xavi es totalmente comprensible y en el mundo del fútbol más, con la presión que hay. Y han pasado 3 meses que han sucedido cosas nuevas y ha cambiado de opinión. Perfecto. Es que es de locos, de verdad. Si nos ponemos a escuchar detenidamente, este hombre acaba de decir que es normal lo que le pase a Xavi. ¿Cómo que es normal lo que le pase a Xavi? Me estás contando que es normal que Xavi Hernández haya hecho los ridículos que ha hecho, porque no solamente es lo de esta temporada, que si fuera lo de esta temporada, pues te digo, pues bien, es entendible, aquello, lo otro. Estamos hablando, muchachos, estamos hablando que Xavi Hernández es un entrenador que cayó en 2 oportunidades seguidas a la fase de grupos de la UEFA Champions League, en la fase de grupos. Estamos hablando, muchachos, que don Javier Hernández Creus es un entrenador que últimamente, o que había perdido 4 torneos internacionales, creo que en un año o algo así, o 4 veces. Una cosa de locos lo que ha hecho este hombre, porque cae en la Champions, después pierde la Europa League, después cae en la Champions otra vez fase de grupos y vuelve a quedar eliminado de la Europa League. Y este hombre me viene a decir que es normal. Bueno, la poca exigencia que se le tiene a este club es totalmente de locos. Vamos a cerrar este video, muchachos, con este pequeño clip de Sique Rodríguez, que repito, me pareció bastante interesante para escucharlo. Y va muy de la mano de lo que yo les venía comentando hace un momento. Así que bueno, escuchémoslo y cerramos con esto. Primera, porque yo entiendo que alguien que dice que se va y Totalmente, no hay ningún cambio, digamos, sustancial en la situación, mantiene su palabra y se va. Porque me dicen, no, es que ha ganado la Champions, entonces, Exacto. yo qué sé, pues Sí. cambia el escenario, la aclamación gente le pide popular, que se claro, quede, sí, pues sí. mira, lo entiendo. O resulta que realmente te prometen 5 fichajes que cambian el equipo y tal, hombre, pues me quedo. O le van a pagar el triple. Son cambios sustanciales que pueden hacer que alguien se quede, pero si no los hay, lo normal es que si alguien dice que se va, no ha ganado ningún título, se marche. La duda que yo tengo, Jordi, y en el sí club que- al final, sí. yo creo, perdona Manu, Sí. que Laporta acepta esta marcha atrás de Xavi porque es lo más fácil. Totalmente. Porque a No. tiempo de poner a Rafa Márquez siempre va a Claro. estar. Porque gana mínimo unas semanas, máximo unos meses. Pero sí, mira, Laporta en la primera etapa sedujo al barcelonismo, entre otras cosas, por la imagen de modernidad que transmitió en el 2003. Y ahora mi sensación es que transmite todo lo contrario, porque yo ayer, antes lo comentaba con Gallego, a mí me recordó la situación a la época de Joan Gaspar. O sea, a mí el Barça de ayer era el Barça de Gaspar. Y no recuerdo a quién más le escuché esto, de que el Barça parece que hubiera retrocedido no sé cuántos tiempos y que recordó al Barça de Núñez. Pero bueno, es que es absolutamente increíble y bastante coherente lo que piensa y opina este muchacho. A mí particularmente me deja varias sensaciones esta cuestión acá, pero de las cosas que más sensaciones me deja es que el Barça es un equipo absolutamente a la deriva. Lo curioso de todo esto, muchachos, es que en vez de salir Laporta y decir, a ver, es que estamos en una situación complicada económica, Xavi no nos cobra lo que nos va a cobrar otro entrenador, está, o sea, muy a la labor de renunciar a dinero, ese tipo de cosas, pero no, están con el discurso de que era la mejor decisión, o sea, no les gusta decirle la verdad a esta pobre gente, que debe ser honestamente muy triste vivir engañado, pero bueno, es gente que tiene lo que se merece, como se los dije hace un momento, gente que tiene tan poca capacidad de autoexigirse y por supuesto menos de exigirle a su club, que por lo menos, no les digamos que el Barça afronta su realidad y les explica, mira, vamos a vender a este y a este, vamos a quedarnos con Xavi 10 años por un tema económico,
y no ganan nada y uno dice, bueno, es entendible, nos vamos a reír, pero es entendible y no van a haber estas críticas. Las críticas vienen en que empiezan a intentar vendernos de que lo que están haciendo es porque es lo mejor y no porque les toca. Igual el tema de los canteranos es una cosa absolutamente increíble. Se me ha hecho bastante largo el video, por eso voy a cerrarlo ya mismo, esperando saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.